Es momento de saludar al señor Carlos Fernández Valdovinos, economista, ex titular del BCP, con quien vamos a conversar justamente sobre el proyecto presentado al Congreso. Estamos hablando del proyecto del Plan de Reactivación Económica, en medio también de esta situación bastante compleja que afecta a nuestro país. Buenos días, señor Carlos. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Quisiéramos tener su opinión en atención a este plan presentado, a este proyecto de reactivación económica, en donde se apunta finalmente también a generar mayores estímulos en lo que hace la dinámica de nuestro país, a varios sectores, pero también existe una realidad cuando hablamos de la deuda y también de la situación de informalidad que atraviesan varios sectores. ¿Cómo se puede interpretar todo esto? Sí, así mismo, acá tenemos que hablar de dos componentes. En primer lugar, lo que es el plan de reactivación, como le llaman, al paquete de leyes que presentaron. Y en segundo lugar, tenemos que hablar acerca de cómo esto va a ser financiado, que básicamente va a implicar mayor deuda. Entonces, tenemos que hacer el análisis diferenciando un poco ambas cosas. En términos de plan de reactivación, y por lo general somos bastante ingeniosos nosotros para justificar los diferentes gastos que tiene que hacer el Estado. Y en este caso, en nombre de la reactivación, nuevamente estamos viendo una serie de gastos que van a empezar a actuar en el último trimestre del año 2020. Entonces, una primera opinión respecto a esto es: no entiendo cómo podemos hablar de plan de reactivación y estamos ya entrando en el último trimestre del año 2020. Me parece bastante retrasado este plan del gobierno. Y en todo caso, lo que hubiésemos estado viendo era ver que todo esto sea incluido dentro del presupuesto 2021 que está siendo ahora discutido en el Congreso. Me pareció un poco extemporáneo la medida del Ministerio de Hacienda, ya que no existe casi tiempo para implementar este paquete de leyes que ellos están pidiendo a su consideración. En términos de financiamiento, que es la segunda pata, a mí me preocupa mucho porque seguimos cavando el agujero del cual tenemos que salir algún día. Es decir, nosotros estamos llegando ya a un límite de la deuda que podría convertirse en insostenible. Estamos pasando el 30% del PIB y no tenemos claro cómo el gobierno va a terminar ajustando y devolviéndonos la solvencia fiscal de acá para adelante. Hay ideas, es cierto, ellos hablan de un plan de convergencia fiscal, pero hasta este momento no hemos tenido la suerte de ver ese plan, de ver los números, de ver las medidas que están por detrás. Entonces, yo creo que en este momento, en donde nosotros vemos de que la economía está no bien, pero está un poco mejor de la que esperábamos, tenemos que cambiar el mix de políticas que tenemos de acá para adelante. Pensar un poco menos en la macro, que sale caro, hacer una ruta sale más de $1 millón por kilómetro, y empezar a apuntar a la micro o a aquellos sectores que todavía siguen siendo vulnerables a las diferentes medidas sanitarias que se han implementado para combatir a la pandemia. Y al mismo tiempo mostrarle a la gente cuál es el camino o la senda fiscal, de tal manera a que el sector privado tenga la confianza para invertir, tenga la confianza, digamos, para consumir, y no que tenga desconfianza acerca de la sostenibilidad tanto de la deuda como de la política fiscal en general. Así que yo creo que necesitamos mucho de afinar este plan de reactivación que ellos dijeron. Yo creo que es momento de pensar cómo este gobierno le va a entregar al próximo en términos de política fiscal. Por un lado, el nivel de endeudamiento, por otro lado, también a poder asistir al sector micro. ¿Cómo se sostiene esto y ser que sea autosustentable cuando hablamos también de una nueva brecha de endeudamiento o que finalmente esto aumentará aún más y esto o se mantendrá, es decir, estaremos agotando nuestro nivel de capacidad de endeudarnos y es eso lo que preocupa? Así mismo, no estoy hablando acá de que tiene que ser deuda cero, porque eso realmente sería muy perjudicial. Pero así como siempre nos enseñaron, los recursos son escasos, la necesidad es infinita, y se trata de priorizar qué vamos a hacer con los recursos, sean estos de impuestos, sea esto de los royalties
o sean estos de nuevos endeudamientos, nosotros tenemos que empezar a priorizar las cosas y no simplemente pensar de que esta ley de emergencia por 1.600 millones va a estar con nosotros hasta el año 2023, porque eso es imposible. Creo que es el tiempo en el cual el gobierno tiene que ponerse los pantalones y empezar a diseñar un plan fiscal que proteja todavía aquellos sectores vulnerables, pero al mismo tiempo nos esté llevando a una situación de reequilibrio fiscal, cosa que se perdieron durante los últimos, no 2, sino los últimos 3 años. ¿A qué nos exponemos si no se cumple esto y no se respeta esto? Mira, hay una cosa que es innegable. El hecho de lo que ocurrió con la pandemia fue que hizo que muchos países del mundo, no estoy hablando de la región, hayan tenido la necesidad de incurrir en mayores deudas, en mayores niveles de endeudamiento para hacer frente a las consecuencias fiscales, perdón, sociales y sanitarias de esta pandemia. Eso ha llevado a una revisión a la baja de muchísimas economías, entre ellos varias que son bien renombradas acá en la región, como el caso de Chile o el caso de Colombia. Entonces, Paraguay hasta el momento no ha sufrido ninguna revisión a la baja en su calificación de riesgo ni en su perspectiva, que es otra cuestión que se evalúa también. Pero si no hacemos bien las cosas, si no tenemos, digamos, un plan fiscal de convergencia que sea creíble, razonable y en un tiempo acotado, porque una cosa es ajustar hasta el 2023, otra cosa es ajustar hasta el 2027, entonces nos exponemos a perder esa categoría que tenemos en este momento. ¿Qué va a implicar eso? Menos inversiones hacia Paraguay. Cuando se tengan que emitir bonos va a ser mucho más caro y por supuesto, por ser mucho más caro, el crédito interno a su vez se va a volver mucho más caro. Entonces, no es una situación agradable y tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos de acá para adelante. El fisco va a ser clave y el fisco no en el año 2020 que ya está acabando, 2021, 2022 y 2023. Ahora, cómo se sostiene todo esto? Porque hablamos principalmente de los sectores que hoy día, hablando específicamente de la micro y no de la macro, que son los que más hoy día sufren ante esta situación, pero finalmente no se cuentan con estos datos, porque sin duda también forman gran parte del grueso del sector informal al que no se logra generar una asistencia. Hablamos de fondos que fueron destinados a través de los distintos programas como Putibó, Ñangarecó, pero finalmente estos fondos se acaban y la situación aún se mantiene. Y mira, se avanzó mucho en términos de identificar a este sector informal o a los individuos y empresas que están en este sector informal. Lógicamente, la asistencia que se les ha dado hasta el momento no ha sido ni será suficiente. Yo creo que va a tener que continuar esta asistencia, pero sin caer en el populismo o asistencialismo que le ha de depender única y exclusivamente para la transferencia, de una transferencia del sector público para subsistir. Yo creo que están identificados bastante bien ahora con estos programas pilotos que se hicieron. Ahora, ¿cómo seguimos fondeando? Y ese es el punto. Si nos vamos a endeudar, ¿para qué nos vamos a endeudar? ¿Va a ser para una nueva versión de PTO? ¿Va a ser para construir rutas? ¿Va a ser para equiparle al Ministerio de Salud? No es posible hacer todas las cosas al mismo tiempo. Se va a tener que priorizar. Nos gustaría poder tener suficiente dinero para atacar todos los frentes, pero eso es imposible. Y como en otras economías de la región, se va a tener que ver y específicamente avanzar sobre esos sectores más vulnerables. De hecho, una cuestión que no debemos olvidar es que la pandemia no acaba en diciembre del 2020. Yo creo que vamos a seguir teniendo olas, es lo que nos dicen los expertos en salud. Yo creo que vamos a seguir sintiendo el impacto económico de la pandemia y por tanto me parece imprudente considerar siquiera aumentos salariales para el año 2021 y no importa cuál sea el sector. Yo sé que hay sectores que merecen mucho más dinero, pero no existen los recursos. Entonces, tengamos cuidado. ¿Cómo vamos a financiar, me decís? Yo creo que vamos a financiar con los recursos que tenemos, que muchas veces tenemos, pero lo gastamos muy mal. Señor Carlos, muchísimas gracias por este análisis, valoramos también tu tiempo y bueno, nosotros también vamos a ir de cerca a este proyecto de recuperación y en otro momento también vamos a actualizar los datos y compartir de manera extensiva también su análisis. Muchas gracias.
Excelente, muchísimas gracias a ustedes.